Buenos días, cubanos. Aquí estoy en mi espacio, debajo de mis mangos, disfrutando de una brisa invernal deliciosa dentro de mi Cuba, en el espacio que aún no me he dejado arrebatar, disfrutando mi libertad. Saludos para todos esos cubanos que han abandonado la patria, que están lejos, que sienten nostalgia por su tierra, aunque tengan más riqueza material que lo que tenían en su tierra. Yo siento mucha satisfacción por disfrutar de todo esto. Aquí estoy para hablar de una parte de lo que perjudica a nuestra nación, para sacar el dolor de muchos que no se atreven a decirlo, para expresar lo que muchos no tienen el valor de expresar. Recojo las penurias de muchos, soy como el viento, entra a sus habitaciones, escucha las conversaciones íntimas de pareja, de padres a hijos, las conversaciones de familia. Me cuelo por esas grietas de las ventanas, de las puertas, y escucho, percibo sus sentimientos, sus ansias, sus inconformidades, sus impotencias. Y así voy por la calle, invisible, sintiendo, pensando, escuchando, sufriendo, en todas partes, aún en las habitaciones de esos que, disfrutando de las mieles del poder, abusan de los humildes, de los desposeídos, de los menos afortunados. Por allí también circulo. Me escurro dentro de las cárceles y escucho a los reos como víctima de la sociedad. Allí estoy también. Como un fantasma levanto vuelo y me desplazo por el cielo de esta isla. Miro hacia abajo, veo las ruinas de nuestros campos, la precaria condición en que el Estado ha asumido, la ganadería, la agricultura, los barrios marginales alrededor de las ciudades, deformes, sin acueducto, precarias, callejuelas retorcidas dentro de un laberinto, esos barrios que se formaron después del 1959, los barrios consecuencia directa de la revolución de Fidel Castro. Los veo deformes, sin una estructura urbana lógica. Por ahí paso, observo, pienso y digo, tengo un poco de Gandhi, tengo un poquito de Mandela, tengo otro poquito de Martin Luther King, tengo mucho de Cristo y mucho de mí. Y aquí estoy sintiendo, pensando y queriendo, intentando hacer que las cosas pasen y no mirar que las cosas pasen. Lamento a aquellos impávidos, mediocres, fríos, indiferentes a las cosas y que no hacen nada porque las cosas pasen. Lo lamento porque viven pero no existen. Yo existo. Mi vuelo de viento hoy se levantó hacia la frontera, hacia esos que han vendido sus casas y todas sus propiedades para huir de Cuba y establecerse en los Estados Unidos. No por un sentimiento patriótico, sino por un sentimiento personal. Y allí estoy hoy, con mis cubanos de abajo y de adentro, sacando conclusiones con las últimas medidas de Biden sobre la inmigración, con las últimas manipulaciones del gobierno norteamericano sobre mi pueblo de Cuba, mis cubanos. A unos le da esperanza, a otros se las quita, pero todos son manipulados por sus necesidades, por sus penurias, por sus miserias, por ser víctima de dos gobiernos, un gobierno democrático, imperial, poderoso, grandioso, y una dictadura mísera, ególatra, que no tiene en cuenta sentimientos ni tradiciones de los pueblos ni de los hombres, que no se sensibiliza con la nación cubana, con sus cubanos, un gobierno implacable en masacrar el alma, en triturar el talento, en obstaculizar la libertad,
para que el pensamiento libre no florezca y junto con él el progreso de la nación. Aquí estoy, debajo de mis árboles y mi pedazo de cielo cubano, escuchando el canto del totí y disfrutando de la brisa norteña, declamando más que mis sentimientos, mi sufrimiento por mi nación, por todos los cubanos, aun los que gobiernan, que tendrán que responder ante la justicia, si no la justicia de los hombres, si la justicia divina. Aquí estoy con un pedacito de Gandhi, con un pedacito de Mandela, con un pedacito de Martin Luther King, con un pedazo de Cristo y con mucho de mí. Y no por egoísmo digo, Cuba primero, Cuba ahora y Cuba después, no para aplastar a otras naciones, sino para vivir a la par con otras naciones. Mi visión hacia las medidas de Joe Biden, desafortunadamente, es muy oscura. A mi visión desde acá, de dentro de Cuba, con los pocos argumentos que logro captar de la información a través de las redes sociales, no de las redes sociales de Cuba, porque Cuba es un país que aún permanece censurado a la libertad de prensa, a la libertad de información. Pero bueno, eso poco que he podido captar desde que la administración demócrata de Joe Biden tomó el poder, ha ido en detrimento del progreso norteamericano, pero no solo del progreso norteamericano, sino de mi país. Visto desde acá, sin tener datos estadísticos, creo que la economía de los Estados Unidos ha decaído. Se ha debilitado las arcas del Estado, pero voy a concretarme sobre las últimas medidas, sobre la emigración, que Joe Biden ha creado una crisis a mantener las fronteras abiertas, gracias al gobernador de Texas, que comenzó a enviar los que cruzaban la frontera de forma ilegal hacia Nueva York y otros estados para presionar al gobierno a que hiciera algo. Tarde lo ha hecho, pero bueno, ha hecho una mínima cosa Joe Biden en estos momentos. Pero después que ha causado un daño terrible a la nación cubana, a mi Cuba, a mis cubanos, después que han provocado decenas de desapariciones y muertos en las travesías, lo mismo por mar que a través de la selva del Darién, después que ha desorganizado o separado decenas o cientos de familias cubanas, después que ha endeudado decenas o cientos de familias cubanas, después que ha arriesgado decenas o cientos de familias cubanas. Me estoy refiriendo a los cubanos nada más, porque son los que más me duelen, los que más cerca tengo y de los que más información tengo. Información a la mano, aquí, dentro de la nación, y son los que más siento sus desgracias. Pero también lo ha causado a otros países de Centro y Sudamérica, con la esperanza del sueño americano. ¿Qué son estas medidas que intenta tomar ahora como paliativo para la crisis migratoria después de estar creada? Porque ahora viene la otra crisis creada dentro de la nación con toda esa cantidad de inmigrantes ilegales donde han entrado todo tipo de personas. Personas que quizás tengan que sufrir años de adaptación dentro de la sociedad norteamericana porque no están preparados para convivir dentro de ese desarrollo. La crisis va a continuar. Ahora, un cierto parole concebido para cubanos, siempre que sean un poco patrocinados del interior de la nación norteamericana. Ahí va a haber otro negocio de tráfico de personas alimentando bandas criminales, porque ahora esas familias también que no tienen para patrocinar monetariamente sus familiares, van a empeñarse con otros inescrupulosos traficantes para obtener el dinero o obtener un respaldo. Pero también aquellos desgraciados cubanos que no de una forma justa, legal, transparente, correcta, vendieron sus propiedades o adquirieron el dinero para estar en la frontera, tienen que regresar a Cuba con una mano atrás y otra adelante.
A mí como opositor hacia el gobierno me conviene, porque esos que regresarán tendrán que enfrentarse al poder del Estado para transformar esta nación y que no se repita eso en la historia, como se ha repetido varias veces. Pero también siento dolor por ellos, porque como ya dije, tengo un poco de Gandhi, un poco de Mandela, un poco de Martin Luther King, mucho de Cristo y mucho de mí mismo. De esas virtudes que Dios colocó innatamente en mi alma, en mi corazón, en mi existencia, de amor hacia el prójimo. Ya he tenido que aclarar a algunos cubanos, esperanzados: oye, Agustín, ya nos podemos ir legalmente, solamente tenemos que tener un dinero en el exterior, allá en los Estados Unidos, que responda por nosotros. No, hermanos, la política norteamericana sigue jugando con el pueblo cubano. No, hermanos, no es tan así, no es tan fácil. Es un problema de política de los Estados Unidos, confabulado con la dictadura de Cuba, confabulado intencional o ausente a una intención humana, amparado en derechos humanos, amparado en cuestiones aparentemente sentimentales de unión de familia, hacen todas estas maniobras políticas, pero en realidad no les interesa el pueblo cubano, no les interesa ni a esos que gobiernan Norteamérica y mucho menos a estos que se han instaurado desde que Fidel Castro tomó el poder en 1959 por medio de la violencia. A esto les ha interesado menos el progreso de la nación cubana. Aunque ambos tomen como bandera derechos humanos, todos le importa un bledo los menos afortunados. Para la agenda pública, basado en derecho, todos tienen derecho a emigrar. ¡Qué bien! ¿Pero cómo? ¿Asusados por una dictadura y explotados por un imperio? Para el beneficio de ese imperio, más que todo. ¿Eso es derecho? Eso es explotación, abuso de poderes, atentar, sí, contra el derecho humano que nos da Dios sobre esta tierra. ¿El gobierno de los Estados Unidos ofrece soluciones? No, no ha ofrecido soluciones. Ninguno de los gobiernos, ni los demócratas ni los republicanos, han ofrecido soluciones prácticas al problema de la emigración en Cuba. Porque todos ellos conocen que la base de toda esta huida del país está en el sistema de gobierno dictatorial implantado por Fidel Castro en el 1959. Y que nada que no presione para el cambio de poder es efectivo para controlar por lo menos la emigración. O que no sea tan abusiva, porque es abusiva por parte de los dos gobiernos. Un gobierno demócrata y una potencia internacional que podía haber presionado de verdad, con seriedad, a la dictadura cubana y someterla al ejercicio de los derechos humanos dentro de la nación, pero no le ha interesado. Y como he dicho varias veces, he comparado esta situación con dos equipos de fútbol contrarios y el balón es el pueblo. Han cambiado jugadores en los distintos equipos, han cambiado directores de equipo, entrenadores, pero el balón, al que se le da patadas de aquí para allá y de allá para acá, es el pueblo de Cuba. Ese no lo han cambiado con distintas generaciones. Es el mismo pueblo. Creo que ya es hora, no de que tome el gobierno norteamericano medidas basadas en la política de Estado, de migración, sino que tome conciencia en la política humana, de humanidad, de amor hacia el ser humano, hacia el prójimo. No importa si es cubano, norteamericano, o inglés, o peruano. Yo pido que tomen conciencia sobre mi pueblo, que los cubanos, todos, tomemos conciencia y salgamos de este abismo infernal en que nos ha sumido la dictadura castrocomunista de 1959 hasta esta fecha. Esa estructura de poder satánico, maquiavélico, misantrópico. No hay necesidad
de utilizar la violencia para ello. Si los cubanos de adentro tomamos conciencia y lo compartimos con los del exterior y nos damos cuenta del verdadero problema que tenemos que solucionar, no huir, solucionar este problema de una vez y por todas, porque se huye y se le deja el arrastre a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, a nuestros primos, a nuestros parientes, a nuestros patriotas dentro de Cuba. Y entonces después todo es cíclico, se termina esta horrible oleada de migrantes, pero en unos años volverá otra vez a lo mismo. Volverán los Estados Unidos a aprovecharse de la fuerza de trabajo más talentosa, más joven de la nación cubana. Volverá la dictadura a fortalecerse en el poder y disfrutar de las mieles del poder. Volverán o continuarán los muertos a través del estrecho de la Florida o de otras travesías por otros países. Volverán niños, adolescentes, jóvenes, ancianos a sufrir esos desafortunados sufrimientos. Y Cuba continuará sumida en estas miserias, en estas ruinas. Creo que el gobierno de los Estados Unidos, por conciencia, por humanidad, debe tomar en serio esta situación de la nación cubana y no como la ha tomado hasta ahora, como el balón de fútbol. Tiene que presionar de todas formas, con todos los métodos, con toda la seriedad posible a la dictadura cubana para someterla a cambios dentro del país. Es una posible solución establecer un gobierno democrático dentro de la nación. Y no solo los Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas, todos deben de intervenir en esto. Se dice que de Ucrania hay cientos de miles de migrantes, pero en Ucrania hay una guerra destructora, mortífera, implacable, ocasionada por Rusia, por la invasión de Rusia. En Cuba no existe esa guerra. Entonces, ¿por qué los cubanos son capaces de huir, de enfrentarse a todas esas travesías suicidas, antes de enfrentarse a exigir sus derechos, a reclamar sus libertades? Tenemos muy poco que arriesgar, prácticamente no tenemos nada. ¿Qué nos queda? Seguir activando toda esta miseria por callarnos, por no exigir, por no protestar. Cubanos que me escuchan, mediten, piensen un poco cómo solucionar de una vez y por todas esta maldición en que nos ha asumido el poder castrocomunista. Los últimos tiempos, fuertes dictaduras se han desintegrado por los métodos de lucha no violenta. Y aquí estamos. Eso muestra que estos métodos son efectivos. Más del 80% del pueblo de Cuba no conoce sobre esas aplicaciones. Más del 50% de la supuesta oposición no los ha aplicado con profundidad, ni intenta siquiera aplicarlos, promoverlos, darle conocimiento a la nación para que no vuelva a suceder otro 11 y todos salgan desorientados, con desconocimiento de qué hacer, de cómo ser efectivo en la protesta exigiendo al gobierno. Muchos se lanzaron al vandalismo, a la grosería, a la violencia de la impotencia retenida, y así el Estado justificó la violencia sobre nosotros. Claro, es una dictadura y siempre ha ejercido también la violencia, pero si le damos margen para que la apliquen, llegan a extremos. La protesta pacífica está legalizada constitucionalmente, por lo tanto, ejerzámosla. ¿Qué tenemos que perder? La vida, cuando no se existe con dignidad y libertad, no es vida. Como dice una canción de La Trova, la vida no vale nada. Creo que es de Pablito Milanés. Y dice muchas cosas porque la vida no vale nada. Cubanos que me escuchan, es su decisión. No les pido nada, solo les digo, hagan lo correcto. No lo políticamente correcto, sino lo correcto. Hagan un poquito de lo que hubiesen hecho en esta situación Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King y otros que han sido consagrados defensores de derechos y libertades
de los hombres en esta tierra por la simple condición de ser humanos. Y no esperen que el problema de Cuba vengan a resolvérselo los norteamericanos, los ingleses, los chinos, los rusos, los venezolanos u otro tipo de nacionalidad en el mundo. El problema de los cubanos es de nosotros y principalmente de los cubanos que estamos aquí dentro. He terminado por hoy. Bendiciones para todos los cubanos, los que me aman, los que me desprecian, los que me odian, los que me reprenden, los que me esposan, los que me llevan a un calabozo, los que intentan hacerme imposible en la vida, los chivatos del barrio, los que me persiguen, los que me vituperan. Bendiciones para ellos también y para sus familias. Que Dios nos guíe y nos bendiga a todos. El orgullo engendra al tirano. El orgullo, cuando inútilmente ha llegado a acumular imprudencias y excesos remontándose sobre el más alto pináculo, se precipita en un abismo de males, del que no hay posibilidad de salir. Pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios.